Bueno, vamos a continuar repasando algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es SOLID, el principio de responsabilidad simple. Cada clase debe tener una sola responsabilidad. O sea, estos son recomendaciones de manera genérica, buenas prácticas de programación. Las clases no deben tener demasiadas líneas de código. De manera ideal, una clase sola, como se ve en la figura, por ejemplo, esta persona, imaginen que es una clase, está haciendo muchas cosas, muchas funciones. Y eso no es adecuado. Eso es el principio de responsabilidad simple. Eso hace alusión a la primera letra de SOLID S. A la letra O hace referencia al principio de abierto-cerrado, open-close. Nos dice que las clases deben estar abiertas para su extensión y deben estar cerradas para su modificación. O sea, una clase como tal no debería poder modificarse fácilmente, sino debería permitirse más bien la modificación mediante la extensión. Debe poder entenderse sin necesidad de modificarse. Solo exponer variables necesarias. Ustedes tengan cuidado de que todas las variables que son necesarias dentro de la clase tengan el scope adecuado. La mayoría seguramente han de ser privadas. Las que sean utilizadas en la misma paquetería seguramente serán de tipo amigable. Las que sean visibles por herencia pues serán de tipo protegido. Y así, las que sean necesarias acceder desde otras clases tendrán que ser públicas. Pero no puede haber una clase pública que no es accedida desde ningún lugar y dentro de la clase está marcada como public, ¿no? Tendría que ser privado, eso hace referencia. No exponer propiedades sin necesidad hacia afuera. Solo exponer las variables entonces que sean necesarias y usar clases base abstractas de manera ideal. Tú deberías con preferencia utilizar las clases abstractas. En esas clases abstractas tú podrías hacer una encapsulación de los métodos comunes a las clases que heredan de esta. El E hace referencia al principio de sustitución del list-scope. Aquí, por ejemplo, este principio se trata de lo siguiente: las subclases deben ser sustituibles, las subclases como tal, por sus clases base. Es decir, un componente que use una clase base debe funcionar bien si una clase derivada de la clase base pasa al componente. Aquí tenemos un ejemplito donde, por ejemplo, dice, ¿no? Si empleado es un programador, va calculando el sueldo de una manera. Si empleado es un gerente, va haciendo el cálculo de otra manera. Cuando en realidad eso podría resolverse con una clase genérica, ¿no? Es decir, empleado.calcular bono, independientemente de qué tipo de empleado sea. Es decir, no utilizo programador, ni utilizo gerente, no utilizo las clases específicas, sino utilizo la clase genérica y le digo que calcule el bono. Por debajo, obviamente, cada especialización sabe cómo hacer el cálculo de esa especialización, ¿sí? Entonces esto simplifica bastante el código. Ese es el principio de sustitución. Utilizar las clases padre. Bueno, el principio de segregación de la interfaz se refiere a que los clientes de un programa solo deberían conocer hablando de la interfaz, aquellos métodos que realmente usan y no aquellos que no necesitan utilizar. Muchas veces nosotros utilizamos librerías, por ejemplo, o utilizamos, generalmente librerías, y de esas librerías a veces solamente necesitamos un par de métodos, 2 o 3, pero si una librería te ofrece muchos métodos, en lugar de ayudarte, te confunde. No puedes tú visualizar lo que realmente debes utilizar. Entonces, una interfaz o una librería, mediante su interfaz, debería exponerte solamente los métodos que tú vas a utilizar de esa interfaz y no los métodos internos. Entonces, el principio de segregación de la interfaz se aplica a una interfaz amplia y complejo para
escindirla en otras más pequeñas, o sea, subdividir y específicas, de tal forma que cada cliente use solo aquella que necesite, pudiendo ignorar así el resto. O sea, solamente visualizas lo que vas a utilizar, lo que vas a necesitar. Muchas interfaces específicas son mejor que una de propósito general. Es decir, si tienes una interfaz demasiado grande, que tiene muchos métodos expuestos, pues de repente deberías pensar en subdividirla. Mantener componentes enfocados, minimizando las dependencias entre ellos, también es algo que incluye este principio de segregación de la interfaz. Finalmente, lo que sería la inversión de dependencia. Este es un principio muy importante. Tal vez primero vemos el gráfico. Y aquí, por ejemplo, lo que te menciona es, te dice, ¿no? Tú soldarías un foco directamente al cable eléctrico de la pared. ¿Harías eso? De repente no es la mejor idea, ¿no? De repente la mejor idea es que ese foco o esa lámpara tenga un enchufe para poder conectarse, ¿verdad? Entonces, en este caso te está diciendo eso, ¿no? Las abstracciones no dependen de los detalles y viceversa. Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberían depender de las abstracciones como tal. O sea, de nuevo hace referencia a las superclases. Que tú, si tienes una implementación, esa implementación, hágate cuenta que tú vas a utilizar una interfaz, ¿sí? No que vas a utilizar algo en específico. De esa manera, tú podrías conectarte a tu implementación mediante cualquier implementación de la interfaz que está expuesta, ¿sí? De nuevo, o dicho al revés, imaginemos, por ejemplo, el caso de JPA, ¿sí? En JPA tenemos la implementación, por ejemplo, al estándar de Hibernate. Mañana podría salir otra implementación en específica. Pero para nosotros debería ser transparente. Mientras utilicemos las interfaces de la interfaz, los métodos de la interfaz o la clase abstracta, ¿sí? No debería preocuparte cómo va a funcionar el detalle. Siempre que tú hagas eso, pues el detalle es transparente para ti. Lo que sería Dependency Injection también se puede ver de la siguiente manera. Las dependencias necesarias son inyectadas por otro objeto, en este caso una fábrica de objetos. Esto responde a lo que es el patrón creacional factory. Quiere decir, al detectar tú una dependencia, esa fábrica de objetos va a ver qué objeto en específico es el que tú necesitas y lo va a crear por ti. Eso es la dependency injection. La clase inyectada no es responsable por la instanciación, o sea, no tienes que escribir new del objeto inyectado. Hay diferentes tipos de inyección. Nosotros lo que hemos ido utilizando hasta el momento es inyección por constructor. Puede haber inyección por propiedades y también por setters. Hasta hace no mucho tiempo la inyección por propiedades era bastante común. Incluso también se veía la inyección por setters. Pero de un tiempo a esta parte la inyección por constructor es la preferida. Es más, no solamente se utiliza inyección por constructor en Spring, sino se lo utiliza también en Angular, que va a ser la segunda parte de este módulo. Entonces se recomienda utilizar la inyección por constructor. En la inyección por propiedades ustedes deben marcar a la propiedad que va a ser inyectada en el caso de Spring con @autoired. Si estás utilizando por setters, en el setter tú deberías anotarlo con autoired. Cuando es por constructor, también puedes anotar al constructor con autoired, pero si no lo haces, no hay ningún problema. Spring asume que tú quieres realizar ese tipo de inyección.
En Dependency Injection también se puede hacer un análisis entre lo que son las clases y las interfaces. Es posible realizar inyección de dependencia con clases concretas y también con interfaces. La inyección de dependencia con clases concretas debería evitarse en lo posible. Siempre debes tratar de hacer inyección de dependencia mediante las interfaces, que es lo más recomendable. Y ya en tiempo de ejecución es donde se decide, esa fábrica de objetos es la que decide qué tipo de objeto es el que tú necesitas. Esto sigue el principio de segregación de Solid y permite que el código sea más fácilmente probado. Generalmente, cuando veamos nosotros los test unitarios, vamos a ver que si tú haces inyección por constructor, pues es fácilmente, digamos, el código puede ser fácilmente probado o testeado, mientras que si tú tienes un atributo privado, pues se complica, digamos. En algún caso podrías necesitar realizar reflexión. Entonces, en ese tipo de casos no es muy recomendable realizar inyección por propiedades ni por setters. Siempre lo más adecuado es por constructor. Lo que es inversión de control. La inversión de control permite inyectar las dependencias en tiempo de ejecución. Una característica importante de un framework es que los métodos definidos por el usuario para modificar el framework comúnmente serán llamados dentro de este, y no desde el código del usuario. El framework comúnmente juega el rol de programa principal a coordinar y secuenciar la actividad de la aplicación. Esta inversión de control se le da a los frameworks el poder de servir como un esqueleto extensible. Los métodos provistos por el usuario modifican los algoritmos genéricos, ¿no?, definidos en el framework para una operación en particular. Eso es de acuerdo a bibliografía de Cheney en este caso. Es la definición que te da de inversión de control. Se puede decir, como un resumen, que el principio de inversión de control lo que te dice es: no te encargues tú de la implementación, sino lo vas a delegar a otro. En este caso, por ejemplo, esa implementación se puede delegar a frameworks, a librerías. El estado, ¿sí?, de componentes, en este caso los componentes que nosotros manejamos en Spring son los bin, pues esto tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida de Spring básicamente sigue todas estas secuencias. Lo primero que se hace en un bin es instanciar la clase. Seguido de eso se va fijando todas las propiedades que hay. Se hace una llamada a setBinName de binNameAware. Lo vamos a ver todo esto después con un ejemplito. Luego se hace una llamada a setBinFactory. Luego se hace una llamada a setApplicationContext. Luego se hace una preinicialización con lo que son los postprocessors. Luego se invoca afterPropertySets. Esto es propio de initializing bins. Luego se hace, luego viene custom de init method. Y luego la posinicialización, que en realidad son los postprocesadores del bin como tal. Todo este ciclo de vida lo vamos a ver en un ejemplito. También hay algunas interfaces que se utilizan para callback. Por ejemplo, initializingBin.afterPropertySets es un callback que se realiza, y también DisposableBinDestroy. En el ciclo de vida hay algunas anotaciones que podemos utilizar sobre los métodos. Por ejemplo, postConstruct y preDestroy. Los métodos anotados con esta anotación son llamados después de que el bin ha sido construido y antes de ser devueltos a quien ha solicitado este bin. En preDestroy es llamado antes de que el bin sea destruido por el contenedor de Spring. ¿Está bien?
Entre los Beam Post Processors podemos decir que estos implementan la interfaz Beam Post Processor. Si implementan esta interfaz, estamos hablando de los métodos Post Process Before Initialization, Post Process After Initialization. El primero es llamado antes de la inicialización del Beam y el segundo es llamado después de la inicialización del Beam. Algunas interfaces de tipo AWAR son utilizadas para acceder a la estructura de Spring. Por ejemplo, la interfaz Application Context AWAR es implementada por cualquier objeto que desea ser notificado cuando el application context, del application context en el que corre. Application Event Publisher Aware establece el Application Event Publisher donde corre el objeto. Y así tenemos una descripción de las diferentes clases. Beam Class Loader Aware, Beam Factory Aware, Beam Set Aware. Pueden ustedes revisar la descripción de cada uno de ellos y ver en qué momento, digamos, son utilizados. Hay más interfaces AWAR, ¿sí? Los dejo para que ustedes los revisen. Y ahora vamos a hablar de algunas configuraciones de Spring. Algo de esto ya lo hemos visto. Spring por defecto utiliza una configuración basada en XML. Eso está soportado o viene desde Spring Framework 2. Es común en las aplicaciones heredadas o en las aplicaciones antiguas. En las primeras versiones de Spring, todo se hacía con anotaciones XML. Hasta el momento sigue siendo soportado por Spring 5. Es válido, pero es poco común verlo. La mayoría de las configuraciones en Spring hoy en día se hacen mediante anotaciones. La configuración basada en anotaciones surge con Spring 3 y funciona mediante escaneo de componentes. Se van escaneando todos los componentes y se van detectando todas las configuraciones sobre ellos. Las anotaciones son a nivel de clase. Por ejemplo, tú podrías determinar que un componente es un controlador, un servicio, bueno, aquí hay un error de typeo, un component como tal o un repositorio. En cualquier caso, habíamos dicho ya antes que cualquiera de estos es un componente, solamente que es para ser más específicos, ¿no? Tú hablarás propiamente si te refieres de un controlador, servicio o repositorio como tal. Total, cualquier Beam que sea cualquier clase que sea anotado con estas anotaciones, lo único que va a hacer es un Beam nada más, un Beam para Spring. Quiere decir que no necesitamos instanciarlo, sino que Spring se va a encargar de generar una instancia por nosotros. La configuración de Spring Boot. Las versiones de Spring Boot trabajan con versiones específicas de Spring Framework como tal. Nosotros estamos utilizando Spring Boot. Los proyectos Maven heredan de Spring Boot Parent POM. Esto lo habíamos visto cuando hemos creado nuestra aplicación por primera vez. En lo posible es recomendable no especificar las versiones de las dependencias. También habíamos ya mencionado esto antes. ¿Por qué? Porque está pensado el POM Parent de Spring Boot para trabajar con ciertas versiones de dependencias tal que no haya conflicto entre ellas. Está ya diseñado de esa forma, o sea, no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Qué más? El plugin de Spring Boot permite empaquetar ejecutables JAR, por ejemplo, y no solo JAR, ¿no? Sino WAR y otro tipo de empaquetables. En este caso nos va a permitir ejecutar los JARs como tal. En lo que es los Spring Boot Starters son dependencias de alto nivel para librerías populares de Java. Por ejemplo, tenemos algunas dependencias como Spring Boot Starter Data JPA, contiene por defecto lo que serían, digamos, librerías de Hibernate y Spring Data JPA como tal. Básicamente, después de Spring Boot Starter viene el tipo de dependencia que tú quieres, ¿no? Son algunos starters que te ayudan a inicializar rápido un proyecto. Algunas anotaciones de Spring Boot. Todo lo que tenga la anotación en Spring Boot Application, que nosotros la hemos visto cuando hemos creado nuestro ejemplito.
¿sí? Nuestro proyecto creaba una clase y esa clase tenía la anotación Spring Boot Application. Esa anotación incluye, cuando tú pones esa anotación, eso quiere decir que contiene la anotación Configuration y Enable Auto Configuration y Component Scan. Este Component Scan es muy importante y hemos tenido, por ejemplo, nosotros un error cuando hemos creado el controlador fuera del alcance de la clase que tenía la anotación Spring Boot Application. ¿Por qué? Porque esta se encarga de escanear los componentes en el paquete actual y los hijos de este. O sea, de la paquetería donde está la clase que tiene esta anotación para abajo. Y si tú creas cualquier bin fuera de este alcance, obviamente no va a ser reconocido como bin. El Enable Auto Configuration habilita la autoconfiguración, o sea, muchas cosas son autoconfiguradas por nosotros. Y @configuration lo único que hace es declara la clase como una clase de configuración. Entonces Spring lo que va a hacer es va a buscar las clases que tengan configuration y va a aplicar las configuraciones que sean especificadas en esa clase. También podemos hablar de lo que es deshabilitar autoconfig específicas. Como nosotros, por ejemplo, le decimos Enable Auto Configuration y esto ha habilitado muchas cosas por nosotros, nosotros de repente podríamos querer quitar algunas autoconfiguraciones específicas. Esto es posible utilizando esta notación Enable Autoconfig y proveyéndole de excluir. Por ejemplo, podemos decir excluya Data Source Autoconfiguration. Quiere decir que esto no se va a cargar más, esta autoconfiguración no se va a realizar. Tú podrías decidir elegir no realizar algunas autoconfiguraciones y eso va a hacer que si no lo estás utilizando, pues el contexto de Spring se inicie o levante más rápido.